Sí. El día de hoy en la sesión va a ser diferente. Es una mesa redonda para que por favor tengan todas las preguntas listas. Están unos compañeros expertos en el tema. Es un caso clínico de alegría porque el paciente se fue bien. Entonces, por favor, tengan todos listos sus preguntas. Para dar inicio a esta sesión del día de hoy, se encuentra con nosotros el doctor Juan Ángel Reyes González, médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ex jefe de enseñanza de este hospital, docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, CEP y de la UBAC, médico adscrito aquí al Hospital de la Mujer en el servicio de urgencias. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Otro de los expertos es la doctora Adriana Rojas Mondragón, médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, instructor certificado de BLS y de ACLS. Miembro activo en la Sociedad de Michoacana de Urgencias y Emergencias de Michoacán. Miembro activo de la mesa directiva del Colegio de Médicos de Michoacán. Coordinadora de los MIPS en el área de urgencias del Hospital de la Mujer y coordinador médico del Sanatorio Cuautla. Bienvenida, doctora. Con nosotros se encuentra también un experto en el área de urgencias, el doctor Eduardo René Jiménez Cárdenas, médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, egresado de la Universidad de Guadalajara, adscrito a urgencias del IMSS 83 Camelinas y del Hospital de la Mujer, instructor de ACLS y BLS. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. También se encuentra el doctor Alejandro Javier Cortés Ríos. Él realizó el posgrado de especialización en cardiología, curso de especialización en medicina interna. Estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde obtuvo el título de médico cirujano. Tiene una maestría en teoría cardiovascular. Realizó el curso ACLS y tiene múltiples participaciones en congresos nacionales e internacionales, así como de asistente y ponente, el cual le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que esté aquí con nosotros, doctor. Y nuestro moderador, el doctor Ricardo Sánchez Sánchez, que es un compañero que se encuentra en el área de urgencias de este hospital. Bienvenidos sean todos ustedes. Y nuestro tema es el abordaje de infarto al miocardio. Buenos días. Pues es un gusto para nosotros el servicio. ¿Me lo puedo quitar? No hay problema. Tantito. Es un gusto para nosotros poder presentar este caso clínico de urgencias. El objetivo realmente es, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Es porque de nada sirve que haya muchos expertos en un servicio de urgencias o en un hospital donde recibes pacientes críticos, que todos sean expertos en el tema, pero no hay una buena dinámica de equipo. Esto no ayuda. Entonces, aquí con este caso clínico, algo que podemos observar y valorar es
la unidad cuando cada médico o cada persona que recibe a un paciente crítico, cada uno toma su función y su responsabilidad. Y gracias a esto, a una buena dinámica de equipo, le va a dar un éxito a nuestro paciente. Entonces, vamos a iniciar. Este caso lo vimos en el mes de febrero. No puedo subirla a mi Alma, pero quiero hacer un reconocimiento a esta rotación del mes de enero-febrero, porque fueron excelentes internos y ellos participaron en este caso clínico. Bueno, vamos a iniciar. Ya. Voy a empezar a leer. Los antecedentes: es una paciente femenino de 60 años de edad, originaria de Morelia, Michoacán, dedicada al hogar, niega crónico degenerativos, tabaquismo y alcoholismo negados, alérgicos, traumáticos negados, quirúrgicos. Solo presentaba una colecistectomía laparoscópica en el 2017, la cual ameritó una transfusión sanguínea, y refiere antecedentes de COVID en el 2020. En los antecedentes heredofamiliares, hermano diabético y cardiópata. Vamos a ver su padecimiento actual. Inició cuando llega a urgencias, ella tenía 30 minutos que había empezado con este dolor. Cuando llegó al servicio de urgencias, llegó por sus propios medios, llegó en un carro particular. El primer médico que la recibe es el doctor Juan Ángel Reyes, que sale a ver qué es lo que presenta, y su manifestación fue que traía dolor precordial. Entonces, ya interrogando, vamos a ver que al realizar, ella estaba bien, comenzó a barrer la calle, y cuando comienza a barrer la calle, comienza con disnea, dolor intenso en la región precordial de tipo opresivo, que se irradia a brazo izquierdo y hombro izquierdo, acompañado de diaforesis intenso, náusea y palidez, progresando el dolor hasta ser incapacitante. Fíjense, hasta aquí podemos observar, parece del libro, pero fue real, así literal nos lo refirió la paciente que lo presentó. Acude a un médico particular, que era el médico que vivía enfrente de su casa, y por cercanía acude con él. Entonces el médico le aplica una ámpula de ketorolaco y le dice que se vaya al hospital, y posteriormente llega con nosotros. Fíjense, aquí vamos a continuar como escuelitas, pero no pasa nada. Es importante determinar ciertas circunstancias en la exploración física del paciente o de la paciente. En este caso, y algo importante que hago una acotación, los eslabones que se llevaron a cabo desde el momento de referirla de un médico particular, independientemente de lo que haya hecho. Yo no voy a criticar si ketorolaco fue una buena acción o no, que no era lo técnicamente correcto. Sin embargo, no hubo pérdida de tiempo en el envío, porque aquí a veces a urgencias llegan pacientes 4 días después, una semana después. Se esperan en su clínica, en su pueblo, en su unidad, y ya llegan con secuelas. Aquí pasaron 30 minutos. Eso fue importante y eso es parte del caso que hay que referir o mencionar en este momento. Al momento de su ingreso, inmediatamente, pues obvio, se hace un triage, se toman signos vitales y está hipertensa la paciente con 160/100. Es una media muy alta, como de 120. Frecuencia cardíaca de 85 latidos, saturación de 98%. Afebril, frecuencia respiratoria de 22 y una glucosa elevada de 120 miligramos por decilitro. La paciente siempre consciente, aunque con cierto estado neuropático relacionado al dolor que presentaba, de manera aguda, angustiada, desde luego, ¿no? Está orientada, asimismo, con buena hidratación, pálida, diaforética, con facies de dolor y ya refería yo angustiada. Su edad, pues aparente igual a la biológica cronológica, sin ningún trastorno cefálico, simétrica en cuanto a ojos, pupilas isocóricas, normorefléctica,
Digamos, con buena hidratación al momento en que llegó, cuello sin alteraciones, pulso carotidio presente, no alteraciones anormales circulatorias a nivel de cuello. Y a nivel pulmonar sin alteraciones agregadas, murmullo vesicular correcto, no agregados patológicos a nivel de área respiratoria. Los ruidos cardíacos en ese momento son rítmicos, con una buena, adecuada intensidad y ligeramente aumentados en frecuencia, una ligera taquicardia nada más, sin ruidos agregados, abdomen globoso por la obesidad que además es evidente que tenía o tiene, por panículo adiposo, el cual es blando, depresible, no doloroso, sin alteraciones, está timpánico, con peristalsis presente, extremidades íntegras, buen llenado capilar, sin edema, sin otro tipo de alteración. Cuando llega de inmediato, no tardamos 2 minutos y ya estaba en la sala de choque realizándose electrocardiograma y se documenta en ese momento desnivel positivo, el punto J, del segmento ST en las derivaciones precordiales 1 a 4, B1, B2, B3 y B4, con imagen en espejo en la cara inferior. Por electrocardiografía se documenta un infarto en evolución en la cara anteroseptal y se corroboran paraclínicos, se toman paraclínicos para corroborar el hecho, así tales de inicio como biometría hemática, química sanguínea completa, un perfil de enzimas cardíacas iniciales, hemoglobina glucosilada, considerando que es una paciente diabética con un descontrol y había que ver la evolución de este. Los tiempos de coagulación, electrolitos séricos, general de orina, asimismo una gasometría arterial. Esto estamos hablando en un tiempo prácticamente de que llegó 9:50, 10 de la mañana, ya teníamos electrocardiografía y de inmediato se toman acciones para un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Allí nos quedamos en ese momento en el servicio de urgencias, o sea, no fueron, sí lo puedo decir, y esto pues por un orden de mención en cuanto a se hayan hecho las cosas, el equipo de urgencias trabajó de inmediato. Y esto implica a los internos, todos son excelentes, todos hicieron lo que les tocaba hacer en su correspondiente momento, y a quienes estuvimos en la acción, pues como equipo trabajando de acuerdo a las jerarquías que corresponden, nos abocamos al paciente y no pasaron 10 minutos cuando ya teníamos el inicio de tratamiento efectivo para este fin. Así que para este caso, bueno, voy a darle aquí el micrófono al doctor Jiménez para dar seguimiento tras el diagnóstico, que fue lo que siguió. ¿Sí? Le cambio. Este es para señalar y cambiar. Bueno, buenos días. Así como comentaba la doctora Mondragón y el doctor Juan Ángel Reyes, pues efectivamente hay protocolos de abordaje en los pacientes que llegan a emergencia, sobre todo cuando son críticos, cuando son graves. No nos podemos saltar algún paso porque pues puede ser algún desenlace desafortunado que no nos gustaría que repercutiera en el paciente. Entonces, obviamente desde que el paciente llega al departamento de emergencias hay un triage o hay un código, como ahora lo mencionan las nuevas actualidades, código oro, código cerebro, código infarto. Entonces, en este caso, no se tocó la campanita porque obviamente no lo tenemos todavía así como protocolizado en relación a tocar la chicharra o el timbre, pero efectivamente, desde que ingresa el paciente con el área de urgencias, desde el vigilante, que es quien pregunta por qué viene y a qué viene, pues en ese momento inicia una valoración. Entonces el vigilante tiene que dejarlo pasar inmediatamente, llegar a urgencias, el abordaje por los médicos que ya comentó el doctor Reyes, y hacer un triage lo mejor posible. Y efectivamente era una paciente que llegó con diaforesis, refiriendo dolor torácico, refiriendo angustia, desesperación y toda la sintomatología coronaria que ya les comentaron.
Se pasó al área de choque, como ya comentó el doctor Reyes. Acuérdense que no solamente es Adriana Rojas, doctor Reyes, doctor Jiménez, doctor Cortés, sino es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo donde participan médicos internos, donde participan enfermeras, que para mí expertas, muy bien por el gremio médico, yo por el gremio de enfermería, y cada uno tiene una función. En cuanto llega un paciente al área crítica, área de choque, cada una de ellas o cada uno de nosotros tiene un rol. Y ese rol hay que desarrollarlo lo mejor posible para que repercuta positivamente en el paciente. Entonces, obviamente, llega el paciente, se tiene que monitorizar, se tiene que tomar los signos vitales, que ya los comentaron, estaba hipertensa, estaba taquicárdica, no tenía fiebre y saturaba adecuadamente. ¿Sí? Alguien canaliza, alguien monitoriza, alguien inicia un tratamiento, ¿sí? O un abordaje, de acuerdo a las guías que existen, A, B, C, D, ¿no? Entonces, la paciente llegó, se monitorizó, efectivamente se le tomó el electrocardiograma antes de la monitorización. Ya vieron ustedes que tiene elevación del punto J, ¿sí? En la cara que ya comentó el doctor Reyes, desde B1 anterior, ¿sí? Y se inicia un tratamiento. Hay que asegurarnos primero que la paciente, dentro del protocolo de A, B, C, D, estén adecuados. En este caso, llegó la paciente refiriendo pues, que tenía dolor torácico. Obviamente, nos damos cuenta que su permeabilidad, o sea, vía aérea está permeable, porque llegó hablando, ¿cierto? Hay pacientes con infartos que vienen ya complicados, con edema agudo pulmonar, pues ese paciente no nos va a poder referir absolutamente nada. Entonces, nosotros deducimos que esa parte del abordaje pues está alterado. Después vemos nosotros la ventilación, saturación de oxígeno, gasometría en ese momento, cuántas veces respira por minuto, si no viene agitada, si no viene polipneica, bradipneica, ¿sí? Y en circulación, la presión arterial, pulsos, todo lo que corresponda a ese rubro del nivel C. Entonces, la paciente llegó hipertensa, 160/100, había que controlarle también la presión. Llegó taquicárdica, pero no con un problema como para medicarla como tal, en ese momento, obviamente. Y se inicia un abordaje. Al tener nosotros el electrocardiograma y deducir que se trataba de un infarto en evolución, que afortunadamente tenía máximo 35, 45 minutos, así por así decirlo, en lo que la bajamos, en lo que la pasan y en lo que es, ¿sí? O sea, el tiempo corre. Decidimos que es una paciente con un infarto en evolución y que habrá que actuar. El actuar en ese momento, de acuerdo al protocolo ACLS, que es los expertos mundiales en eso, pues decidimos tratar a la paciente con los medicamentos que a continuación vamos a comentar. Le dimos primero un bolo de 300 miligramos de clopidogrel. Le dimos también aspirina o ácido etilsalicílico, 300 miligramos, un bolo. Atorvastatina y enoxaparina, inicialmente 30 miligramos intravenoso. Después vamos a comentar las dosis de mantenimiento. Omeprazol, buprenorfina. El ACLS dice que morfina. Yo la verdad no tengo morfina en urgencias. Si alguien por ahí tiene y nos regala unas amplas, pues se los agradecería, ¿verdad? Allá anestesia, por ahí está viendo anestesia que sí. Ya me dijeron que sí, mira. No es cierto. Entonces, y aquí, bueno, aquí está el doctor Cortés y más tarde nos ampliaría muchísimo este escenario en relación a los trombolíticos. Nosotros aquí en urgencias tenemos el trombolítico, que es el Alteplasa. Entonces, antes teníamos urosina, tenemos streptocinasa, pero bueno, ese ya como que ya pasó de moda y de acuerdo a los estudios, tanto europeos, americanos y de todos lados, no es el medicamento así como de primera elección. Claro, yo estoy hablando de que estamos aquí en Morelia, ¿no? En un lugar donde supuestamente hay todo. Pero si ustedes por allá están, no sé, en algún lugar no tan sofisticado como aquí, pues si tenemos eso, digo, el miocardio es tiempo también, así como el cerebro también es tiempo, ¿no? Entonces habría que, de acuerdo a sus indicaciones y contraindicaciones. Entonces le dimos un bolo inicial de Alteplasa de 15 miligramos.
quiero mencionar algo muy importante. Aquí, antes de iniciar la trombolisis, tenemos que ver si no hay contraindicaciones. ¿Alguien sabe alguna contraindicación para no iniciar un trombolítico en un paciente con infarto agudo del miocardio? Casi no escucho. Fuerte, así como que desayunaron ya antes de ir a anestesiar pacientes. Ajá. ¿Es relativo o es absoluto? ¿Quién dijo eso? Porque no. Ah, sí, ok. Ajá. ¿Pacientes con hemofilia te refieres? Hemofilias. Sí. Insuficiencia hepática, todos eso. Que no tenga cirugías mayores en menos de ¿cuánto tiempo? Hasta meses, ¿no? O sea, pacientes que realmente creemos nosotros que con el trombolítico podría también ser así, desde el punto de vista cardíaco beneficioso, pero ya con las patologías adyacentes, a lo mejor no iría tan bien. Entonces, nosotros debemos interrogar al paciente efectivamente antes. ¿Cuánto nos puede tardar la interrogatorio de un paciente para poderlo trombolizar? ¿1 minuto? Máximo 2 minutos en preguntarle contraindicaciones. Oiga, usted sangra, oiga, usted estuvo en un trauma de cráneo hace 1 mes, oiga, usted lo operaron del corazón hace 3 meses, oiga, tiene trastornos hematológicos, ¿sí? Y entonces, una vez que nosotros tengamos respuestas positivas y negativas, es cuando vamos a iniciar nosotros el tratamiento. Si el paciente no tiene ninguna contraindicación, que prácticamente en mi experiencia hay muy pocos, así casi contados, pacientes que tengan contraindicación para trombolisis, no se las aplicamos. Pero hay pacientes, la gran mayoría, estamos hablando como 90%, 95%, sí les podemos aplicar el trombolítico. Entonces, pasamos un bolo de 15 miligramos en 10 minutos. Ustedes, para los que no tienen muy contacto con este trombolítico, vienen 2 frascos. Bueno, son 4 frascos. Uno tiene el medicamento como tal en polvito y luego tiene el diluyente. Entonces son de 50 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues el polvito con el diluyente tiene una especie como de un puente, así, como si fuera una aguja a ambos lados, y ustedes lo voltean y es como un reloj de arena. Están vaciando el diluyente y ya, con ambas ámpulas, con las 4 frascos. Entonces, de un frasco que ya diluimos, que de 50 miligramos, sacamos 15, porque es 1 mililitro por miligramo, sacamos 15 mililitros o 15 miligramos y se lo pasamos en bolo en 10 minutos en ese paciente. Aunado de que ya anteriormente la vía oral ya la habíamos ocupado con los medicamentos antiplaquetarios anticoagulantes. Le pasamos el bolo en 10 minutos. Después dejamos en paz este frasco que le sacamos el diluyente, que le sacamos pues los 15 miligramos o los 15 mililitros y iniciamos el de 50 miligramos, el otro, en 40 minutos, 30 minutos si quieren. ¿Sí? Y cuando ya pasó todo este tiempo, usamos el que ya habíamos utilizado, 35 miligramos, más o menos como unos 40 a 1 hora. Hay que estar vigilando perfectamente bien al paciente. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a comentar. Este paciente llegó como 40 minutos, 30 minutos, afortunadamente, al departamento de emergencias. Lo alcanzamos a abordar adecuadamente. ¿Qué es lo que vamos a estar vigilando? Que después de la aplicación de todos estos medicamentos anticoagulantes, antiplaquetarios y el trombolítico, hay riesgo. Hay riesgo de hemorragia. Lo más grave sería que la paciente desarrollara una hemorragia cerebral, que sí ha pasado. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos ahí pegados con el paciente, vigilando desde el punto de vista neurológico, cardiovascular, ¿sí? Y detectamos que la paciente de repente ya no responde, ¿qué creen que pasaría? ¿O qué creen que pasó? ¿Se qué? A ver, levante la mano. ¿Quién dijo se veció?
Sí. Eso déjenlo para los de allá, los camilleros, con todo respeto. Quizás tuvo un síndrome cerebrovascular hemorrágico, ¿sí? De cualquier tipo, sea un hematoma, sea subaracnoideo, ¿sí? Digo, parenquimatoso, obviamente. Entonces hay que estar muy vigilando a ese paciente. Hay pacientes, por ejemplo, que a lo mejor, antes de que se me pase, si ustedes en ese momento a lo mejor van en el segundo bolo y la paciente probablemente tenga datos clínicos de que haya tenido una hemorragia cerebral, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos o lo paramos? El trombolítico. Es importante eso. Ah, caramba. ¿Qué hacemos? Porque está infartada y se está pasando un trombolítico, pero hubo un efecto adverso. Ya no le llamen complicación, porque legalmente no se puede decir complicación. Es como si yo lo quisiera complicar a esa paciente. Se llama efecto adverso. Pues hay que suspenderlo porque es un proceso, es un escenario grave. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora abordar a la paciente como una hemorragia cerebral, o ambas cosas, tanto infartada como hemorragia cerebral. ¿Sí? Entonces, y lo otro es que tenga complicaciones cardiovasculares. ¿Sí? Y ahorita las vamos a comentar. Entonces, no se les olvide, 15 miligramos en bolo en 10 minutos, después dejamos el frasquito que le sacamos los 15 miligramos en paz y iniciamos el otro que está completo, 50 miligramos en 40 minutos y terminamos con 35 miligramos en 1 hora. Entonces serían 10 minutos, 1 hora y 40 minutos. Es más o menos el tiempo en que se debe trombolizar a una paciente. Hay otros trombolíticos, si quieren al final lo comentamos, que se pueden pasar mucho más rápidos y como dosis única de acuerdo al peso. Y lo comentamos. Entonces, en este caso, como teníamos el alteplasa, pues es la manera más adecuada y correcta de que se debe pasar, tomando en cuenta las complicaciones, los efectos adversos que puede tener. ¿Sí? Ok. Entonces, antes de continuar, acuérdense que hay que tomar un electrocardiograma, nos lo va a pedir el doctor Cortés así de cajón. Oye, ¿cómo estaba el electrocardiograma inicial, durante la trombolisis y el postrombolisis? Entonces, son tres, de cajón así, tres electrocardiogramas que hay que tomarlos. Ya si se ocupan por alguna otra cosa, porque hizo alguna arritmia o lo que sea, entonces también tomarlos. Bueno, esta paciente, fíjense en lo que hizo, y le comentaba a la otra vez, tómale foto, porque para documentar que la paciente estaba haciendo arritmias de reperfusión, que lo más probable. Entonces, esa era su electrocardiograma cuando ya estaba en el segundo bolo, en el de 50 miligramos, como a la mitad. Porque en el de 15 miligramos afortunadamente no pasó nada, pero ya en el de 50 miligramos pasó esto. Algo muy importante que también quiero comentar. De acuerdo a las contraindicaciones absolutas y relativas en relación a la trombolisis, ¿se acuerdan que la paciente llegó con 160/100? ¿Sí recuerdan eso o no? ¿Sí? Entonces, habría que controlar esa presión arterial. Es importante mencionarlo eso también. No pueden trombolizar a un paciente que está con crisis hipertensiva. ¿Qué pasaría? Pues si le vamos a pasar el destapa todo, imagínense, los capilares, las vénulas, todo sangraría con esa presión arterial. Entonces, hay que controlar la presión arterial y también lo vamos a comentar más tarde, qué tipo de medicamentos podemos utilizar en pacientes que tienen infarto del miocardio en agudo, hipertensos, con crisis hipertensivas. Entonces, controlar la presión. Y se fijan, aquí todavía estaba con 140/100, pero cuando iniciamos el trombolítico, la paciente estaba con 140/80. Entonces, es un aspecto que a lo mejor sí nos da oportunidad de que la podríamos trombolizar. Entonces, hizo arritmias, si se fijan. Eso habla de que pues, la paciente llegó a tiempo y probablemente desde el punto de vista fisiopatológico, de la isquemia reperfusión, probablemente estaba así ya destapándose la paciente. ¿Sí? Entonces, con una frecuencia de 96 según el monitor, se fijan, bueno, no estaba aquí la saturación de oxígeno, pero nuestro monitor, si se fijan, cómo
nosotros damos el modo de que detecte elevación del ST y vean cuánto tenía. 2.3 en las diferentes derivaciones. Acá está 3.6. Entonces, efectivamente, pues sí tenía el punto J muy elevado, ¿verdad? Entonces, estaba aquí un poquito hipertensa, la controlamos, frecuencia de 96. La paciente estaba tranquila. De hecho, si no mal recuerdo, desde que le pasamos el segundo bolo, ya defería menos dolor. Aunado la buprenorfina que le pasamos, ¿sí? Para quitarle su dolor. Después, bueno, la verdad es que sí me hizo sudar acá porque dije, híjole, y ahorita voy a empezar con una FB o una TB y habría que abordar a esa paciente de acuerdo al protocolo, ¿no? Del abordaje de arritmias letales. Entonces, dije dos cosas, o va a desarrollar una TB o una FB o se está destapando. Entonces, muchas cosas se me vinieron en mente, incluso, no sé si me acuerdo de habérsela manifestado a mis amigos. Dije, ay, que me daba la vuelta y volteaba a ver el monitor. Dije, ya desaparece, por favor, eso. Entonces, porque aquí se fijan, miren, aquí quiere agarrar carrerita, ¿eh? Aquí. Pero bueno, desafortunadamente ya después dijo la paciente, oiga, ya me siento mejor. Vean, 79, cuando terminó de pasar el segundo bolo, siguió saturando adecuadamente y ya con 125, a ver, ¿le puedes quitar aquí? ¿Vale? Lo de abajo de la cintita esa que no se puede quitar de la pantalla. Miren. Sí. Ahora, el abordaje sería diferente si la paciente hubiera llegado con no 80-20 de presión o frecuencias por arriba de 150. O sea, aguas con los infartos porque luego de repente llegan así. Los que alcanzan a llegar obviamente al departamento de emergencias. Entonces aquí ya se me bajó así como la taquicardia a mí. Igual a ella también. Si vean, ritmo sinusal, ritmo sinusal, ritmo sinusal. ¿Cómo? Que mejoramos la paciente y yo. Y vean, pero seguía elevado el punto J. Bueno, esto aquí no estamos tardando un montón porque estamos platicando, pero en ese momento los pacientes, la paciente, lo que estamos hablando ahorita fue media hora, 20 minutos. Se le tomó su perfil cardíaco, su perfil lipídico, PFH, electrolitos séricos, y ese fue el resultado. Vean, una mioglobina de 463, lo normal 107, la troponina dice que menor a 0.05, normal 0.4 y la CKMB de 17. ¿Qué onda aquí? Si ustedes, por ejemplo, tuvieran esos estudios antes de tener el electrocardiograma, ¿qué harían? Levanten la mano. ¿Dirían que estoy infartada desde el punto de vista bioquímico? ¿Sí o no? ¿O cuántos criterios se necesitan para poder decir este paciente tuvo un infarto del miocardio y debo actuar? Enzimas cardíacas, la clínica electrocardiográfica. En este caso, la paciente tenía un electrocardiograma muy sugestivo, pero muy sugestivo de un infarto en evolución. Y tenía su clínica. Acuérdense que andaba barriendo, estaba haciendo ejercicio. Bueno, no ejercicio, barrer no es ejercicio. Y empezó con dolor de pecho. Característico, opresivo, irradiado, intenso, con síntomas neurovagales, neurovegetativos, neuroadrenérgicos. Y llegó aquí, le toman electro y tiene clínica y electro. Aunque esta, estrictamente sí está elevada, tiene 4 veces más de lo normal. Y aún todavía no se elevaba la troponina y la MB. Su funcionamiento hepático pues estaba adecuado. La FA, pues ya sabemos que a veces hay pacientes que tienen alteraciones fisiológicas del funcionamiento hepático. El lipídico pues no estaba tan alto, lo tenía más o menos como yo. 235, 290, triglicéridos 58, colesterol, lípidos totales 946, aparentemente no había comido nada la paciente. Y baja densidad 147. Los electrolitos, el sodio 135 y el resto normal. Entonces, aquí pues no había que corregir absolutamente nada, ¿no? Más que observar. No vamos a corregir un sodio, no vamos a
Y obviamente pues el tratamiento que ya iniciamos al principio cuando llegó, pues es su atorvastatina y todas las estatinas que están indicadas en este tipo de pacientes. La biometría hemática, decente, muy decente, plaquetas 316,000 y una hemoglobina de 13.4 sin leucocitosis. A veces llegan los pacientes con leucocitosis, es parte de la respuesta metabólica a alguna agresión al cuerpo humano, ¿no? Un examen general de orina, si se fijan, poquito de bilirrubinas, sangre positiva, bueno, pues a lo mejor tenía por ahí algún problema, yo no sé, transvaginal o algo así, pero estrictamente un examen general de orina que no tampoco había que abordarlo como para manejo. Una gasometría arterial con un pH normal, una PCO2 de 24, la paciente estaba respirando un poquito rápido porque pues, estaba ansiosa, estaba angustiada, estaba desesperada y con dolor, ¿no? Según la gasometría, pues electrolitos, el potasio bajo, pero ya no estaba bajo, glucosa de 155, un lactato todavía decente, entonces con un bicarbonato de 16.7, ¿sí? Un BF de menos 7, entonces es una acidosis metabólica muy compensada que tampoco había que hacerle absolutamente nada. Entonces, esto, como se comenta aquí, enzimas cardíacas 3 horas posterior a su ingreso. Acuérdense que ya también la trombolizamos, también puede ser un factor positivo para que se eleven, pero vean, mioglobina, ¿sí? Mayor a 500, la troponina, troponina mayor la mioglobina mayor a 500, la troponina también está elevada, la CKMB de 244. Entonces, tomando en cuenta que ya la paciente fueron 3 horas después y ya se había trombolizado. Y bueno, entonces se fijan, urgencias a las 11:25, transtrombolisis. Vean cómo está aquí el punto J elevado. Sigue. En las caras correspondientes que ya comentamos. Si hay alguna duda o pregunta sobre el electrocardiograma, adelante, ¿eh? Por eso es el caso. Entonces, post-trombolisis, si se fijan, sí disminuyó un poquito el ST. Vean. Vean aquí dónde está. Y vean, sí bajó hasta aquí. Entonces, habló de que la paciente teóricamente le iba a ir perfectamente bien, si no había complicaciones. Fíjense que les comentaba que ya ven que los pacientes suelen sangrar, lo más grave sería que sangrara desde el punto de vista de hemorragia pulmonar o hemorragia cerebral, pero nada más hizo esto. O sea, sangró poquito aquí de la lengua, las encías, escupió un poquito de, no hemoptisis como tal, pero su saliva estaba mezclada con el sangrado de la lengua y se autolimitó, afortunadamente se autolimitó. Miren. ¿Verdad? Entonces, ya una vez que teóricamente la paciente estaba estabilizada, pues llegó el experto en esto, el doctor Cortés. Ya también, obviamente, como les comentaba al principio, somos un equipo, no solamente es urgencia, sino es un manejo multidisciplinario. Y ya él, obviamente, nos sugirió más también parte del abordaje, parte del tratamiento y parte de los consejos y todo, ¿no? No sé, doctor, si nos quiera apoyar con lo siguiente. Ya, tengo acá, ¿no? Buen día. ¿Está bien? Bueno, entonces la paciente pasó a medicina interna y se murió. No, no es cierto. No, es para que se despierten, oigan. No, tengo que confesarles que los diagnósticos de infartos agudos o los síndromes coronarios isquémicos coronarios no los diagnosticamos los cardiólogos, los diagnostican los médicos de urgencia, los médicos de primer contacto. Esa es la realidad. Cuando nosotros llegamos ya a evaluar al paciente, es para evaluar un buen trabajo o un mal trabajo. Porque de aquí a que me encuentran a mí, pues ya pasaron 60 minutos, 1 hora, y es el tiempo más valioso. Incluso el tratamiento del síndrome isquémico empieza desde la educación del paciente, ¿eh?
O sea, no todos sabemos que es un síndrome isquémico coronario o un infarto, pero todos tenemos conciencia de cómo son los síntomas y cómo deberíamos de actuar. Por ejemplo, un error de la paciente es haberla traído la familia en lugar de haber llamado a una ambulancia. El tratamiento inicia desde el momento en el que se tiene contacto con la paciente. Hay ambulancias y paramédicos que están capacitados para decidir a dónde llevar a una paciente de semejantes características. Cuando yo ya llego, pues la paciente ya estaba con criterios de reperfusión, bien trombolizada, estaba estable hemodinámicamente, la paciente ya no tenía dolor, ya había disminuido el segmento ST en un 50%. Esos son dos criterios de éxito en la reperfusión, y me enseñaron las fotografías de las extrasístoles ventriculares, y por ahí yo alcancé a ver un ritmo idioventricular que también era son criterios de reperfusión. Y aquí cambia el panorama de la paciente, porque al ser una trombolisis exitosa, su evolución va a ser completamente diferente a no haberla trombolizado o haber sido una trombolisis fallida. Entonces, en mi papel al llegar a urgencias ya es evaluar, decidir sobre el resultado que hayan tenido los doctores en el manejo inicial, el cual la verdad fue muy, muy bueno. Yo ya estoy pensando al ver a la paciente en las complicaciones del infarto anterior, a 30 días, a 60 días, a 6 meses, a un año al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y los estudios demuestran pues, que el agregar beta bloqueantes disminuye la mortalidad a los 30 días y mejora disminuye el daño miocárdico por disminuir la demanda de oxígeno, y ayuda a controlar toda la cascada neuropática que se desarrolla. La espironolactona igual, el enalapril igual. La espironolactona es un medicamento, un antagonista de la aldosterona, que no se le estoy dando como diurético, sino que este es un medicamento que ha demostrado la disminución en la remodelación del corazón. Una remodelación que va a pasar a los 3, 6 meses una vez que pasa el infarto. Entonces, si se ven, yo ya no soy un médico de urgencias, yo ya estoy pensando en la evolución crónica del paciente. Por eso insisto que este tipo de padecimientos los tratan los médicos de primer contacto, ya sea en una sala de urgencias, incluso prácticamente en cualquier lugar en donde hay un médico, es el que va a definir el éxito o el fracaso en la terapéutica a medida que la decisión sea correcta. En la evolución del paciente, bueno, el enalapril también no fue tanto para el control de la presión, sino también por el control de, en todos los infartos anteriores, la remodelación es más severa y pueden llegarse a ser aneurismáticos los ventrículos y generan muchísima insuficiencia cardíaca. Dentro del manejo de la insuficiencia cardíaca es los IECAS o los ARAS, cuando no hay tolerancia al IECA. Al segundo día, la paciente se mantenía sin datos de sangrado post-trombolisis, sin datos de focalización, sin datos de hemorragias de tubo digestivo, no había falla cardíaca, estaba en un Killip-Kimball 1, toleraba el decúbito, no tenía congestión pulmonar, no tenía pleito yugular, no había ortopnea, no había datos de ninguna falla cardíaca. De todos modos, la paciente siempre tiene que estar monitorizada por el riesgo de arritmias, y las arritmias son las que matan a los pacientes. Ustedes, cuando algún familiar le dice es que se murió de un infarto, regularmente se mueren de arritmias. El infarto produce la arritmia. Entonces, el monitoreo siempre es importante. Por eso el doctor Jiménez estuvo sudando, porque efectivamente un paciente infartado, la causa más frecuente es una arritmia ventricular que es letal, y pese a trombolisis, no trombolisis o lo que sea. Y esa sucede en la primera hora del infarto. Esa es la causa principal porque las pacientes no alcanzan a llegar a urgencias. Entonces tenemos que estar muy pendientes de este tipo de fenómenos para dar tratamiento de forma inmediata. Y la curva enzimática, pues obviamente fue elevando hasta el primer día. No olviden que las enzimas cardíacas tienen un limitante que es tiempo. De hecho, actualmente las guías, las últimas guías ya se olvidan de MB, de CPK, de todas las, y nada más nos quedamos con la troponina de ultrasensible o high sensitive, que es la que más rápido se eleva, se llega a elevar hasta la primera hora de que se tapa la arteria. La troponina ahí anda entre las 3 y 4 horas, se empieza a demostrar positiva. Si esperamos ese tiempo, perdemos el valioso
y la ventana de oportunidad para poder dar trombolisis o angioplastía. Entonces la paciente evolucionó súper bien. En el tratamiento completo, este tratamiento se ha dado en base a muchas demostraciones de estudios. Todos estos son clase 1. Lo que se hacía es que un paciente infartado se le daba aspirina y demostró que se moría menos que el que no recibía aspirina. Luego se le dio clopidogrel y demostraba que tenía menos complicaciones y reinfartos y mortalidad que lo que no tomaban. Y así nos fuimos sumando en evidencia científica para recomendar el uso de clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario, de la aspirina. Importante la dosis de la aspirina y de clopidogrel a la llegada de urgencias. Si ustedes vieron en las notas, son dosis de carga de 300 miligramos para el clopidogrel. Y si tuviéramos una sala de hemodinamia aquí, a lo mejor hasta 600 miligramos, pero con 300 está perfecto. 300 miligramos o 150 miligramos de aspirina como dosis de carga y después de 81 a 150 miligramos diarios. Las estatinas son muy importantes porque estas estatinas no se las estamos dando para bajar el colesterol, se las estamos dando para estabilizar esa placa de colesterol que se rompió y que está ulcerada y que probablemente esté generando trombos. Todos estos medicamentos se están dando no por el cuadro agudo, sino por el riesgo de reinfarto del paciente. Acuérdense que lo único que hicimos con el trombolítico es destapar la arteria, no se curó nada. Nada más se reperfundió, la placa está rota, está ulcerada y se puede retrombosar. Entonces, por eso les damos todos estos medicamentos, incluyendo la enoxaparina. Podemos hablar si es mejor el prasugrel que el clopidogrel, podemos hablar que si es la heparina, pero no es el motivo de la clase. Todo lo que están viendo aquí, como se le indicó, es clase 1 y tiene la evidencia de ser lo mejor que se le puede aportar aquí a un paciente, aquí o en Dinamarca. Omeprazol, bueno, pues eso ya es de cajón. La pacientita traía nitritos positivos, entonces se le inició un poquito de ciproflox. Metoprolol, como les había recomendado, se van escalando dosis dependiendo de la tolerancia y si hay falla cardíaca, si nos damos cuenta que está teniendo bajo gasto, nos vamos con más calma. Obviamente aquí el ideal se hubiera sido carvedilol, bisoprolol, pero bueno, no tenemos en el hospital. Se utiliza metoprolol. La espironolactona y el enalapril que ya les había comentado. La evolución de la paciente fue sin ninguna complicación, sin datos de complicaciones mecánicas del infarto anterior, que puede ser perforación, que puede ser ruptura de cuerdas tentinosas, que puede ser insuficiencia mitral aguda, que puede ser pericarditis, un síndrome de Dressler, que pueden ser arritmias, que puede ser falla aguda, que puede ser choque cardiogénico. Como no hubo ninguna complicación y el paciente evolucionó de una forma satisfactoria, se decidió su egreso a los 500 días. La curva enzimática la hacemos casi diario para estar evaluando si va descendiendo y luego sube, entonces sospechamos de un reinfarto o un infarto tipo 3, que es muy diferente. Si se acuerdan de la elevación del STD, en el momento de ingreso ya estaba casi al 75% en todo lo que fue la cara anterior, de B1, B2, B3, B4. Y bueno, eso nada más hablaba del éxito de la trombolisis. Decidimos darla de alta al 5º día. La paciente fue muy contenta, muy agradecida con los médicos de urgencias. La vi hace una semana en la consulta externa con un ecocardiograma. Sí llegó a tener daño en la cara anterior, un daño limitado, conservó la fracción de expulsión arriba del 50%, que eso ya le cambia la esperanza de vida de una manera notable. Y más tarde, si quieren, discutimos si hay que hacer angioplastía o no, o nos quedamos con la trombolisis. No sé si alguien tenga una pregunta para mí. Doctor, ¿puede pasar por allá? Ah, ¿Me gusta? sí. ¿Con el micrófono? Buenos días. Pregunta para el doctor Juan Ángel Reyes.
cómo aparecer las placas de ateroma en las coronarias y cómo afecta el flujo. Bueno, en todos los pacientes, según las guías, y que lo sabemos perfectamente, digo, no hay duda, pues es la acumulación de colesterol, de ácidos grasos, de plaquetas, en la adventicia de los vasos en general, recordando que las coronarias son vasos. Entonces, también se adhieren estos agregados ateromatosos, hacer ateromatosis, que pueden, voy a usar un término que no sé correcto, cristalizar, endurecer el vaso sanguíneo, romperse, hacer un coágulo incluso, y asimismo pues se forma una placa que disminuye el flujo de sangre pues, al miocardio, en el caso de la coronaria. En todo caso, sabemos perfectamente que al disminuir el flujo, pues eso es un riesgo importante, inminente, de lo que ya hemos comentado en el caso de la paciente, que además evaluándola, pues tenía muchos factores de riesgo, ¿no? La obesidad, la hipercolesterolemia, dislipidemia, incluido el sexo femenino, también tiene que ver. No recuerdo si tenía tabaquismo positivo, pero es uno de los riesgos, creo que no lo tenía. Y lo que va a suceder aquí es que se hace una placa de inicio, la cual es inestable, la cual se puede romper en el vaso sanguíneo, hablando de las coronarias. Esto, pues, obvio que va a ocasionar la angina, la cual se considera que es inestable, hace los microémbolos, y de alguna manera esto es lo que va a ocasionar que el trombo pues obstaculice el flujo de sangre al miocardio y tenemos la consecuencia determinada del caso que estamos analizando el día de hoy, y en ese caso pues, tenemos un paciente infartado. Entonces es un mecanismo fisiopatológico del agregado de placas de ateroma en los vasos sanguíneos que se da por factores de riesgo ya mencionados, ¿no? Que la paciente pues obviamente sí los tenía. Así que de alguna manera, así mencionado a grosso modo, pues eso es lo que sucedió. Una placa inestable, un trombo se rompe la placa, hace el trombo y entonces tenemos la disminución o el cese de flujo hacia la región correspondiente de la arteria o las arterias, el territorio irrigado de la zona del miocardio. Gracias. Pregunta para la doctora Diana Rojas. Doctora, como médicos de primer contacto, ¿qué es lo que debemos reconocer en los pacientes con síntomas de síndrome coronario agudo? Bueno, primero, como médicos de primer contacto estamos hablando desde que sean internos, pueden ser en el servicio social, médicos generales que estamos en el servicio de urgencias o en el propio consultorio. Yo creo que lo más importante es tener súper claro la semiología del dolor. ¿Cómo es que inicia el dolor? Que sabemos que es opresivo, que es en tórax, que se puede irradiar a hombro, a escápula, se puede irradiar al cuello, al brazo izquierdo, una sensación de pesantez. Y en ocasiones puede haber dolor en el epigastrio y hay que tener cuidado con eso, que luego hay pacientes que dicen, se confunde con una enfermedad péptica. Entonces tenemos que tener súper claro el cuadro clínico para también poder pensar que esté presentando una angina de pecho, que esto es muy importante, una angina de pecho estable o inestable. Si es una angina de pecho estable, se desencadena con el esfuerzo. Si es una angina de pecho inestable, se desencadena con el reposo, pero puede ser que cuando ya pasen 15 minutos, estamos hablando que ya esa angina inestable se puede convertir en un síndrome coronario agudo, como es en el caso de la señora que empezó a barrer y posteriormente empezó con ese dolor que ya no se quitó. Importante como médicos de primer contacto es saber reconocer los síntomas y no actuar de momento como aplicando el ketorolaco, que sabemos que está contraindicado los AINES. Entonces aquí tenemos que activar nuestra cadena de supervivencia de lo que es el síndrome coronario agudo, que es reconocer, derivar, o sea, activar el sistema, hablar a la ambulancia, o si está en urgencias, pues inmediatamente lo que hicimos. Y para poder derivar, si estás en tu consultorio, si es prehospitalario, pues hay que hablar y avisar, ¿no? A qué hospital lo vamos a enviar, que tenga los medios correctos, donde se le puede dar el tratamiento, para posteriormente darle el tratamiento adecuado. Entonces, como médicos de primer contacto, es básico que tengamos súper clara la patología, porque no vamos a preguntar lo que no sabemos y lo que no sabemos. Gracias. Pregunta para el doctor Jiménez. Doctor Jiménez, ¿cuáles son los objetivos de los pacientes con síndrome coronario agudo?
Mira, es que muy buena pregunta porque es lo que comentaba Adriana. Primero, el reconocimiento del problema. Es importante que nosotros sepamos hacer una buena semiología y un abordaje y un reconocimiento de la patología, de la clínica que trae el paciente. Porque así nos ha pasado y mucha gente aquí no me dejará mentir. A veces los infartos se nos van aún estando el paciente hospitalizado. ¿Sí me escucha? Sí. Ya. Entonces, estando internado. Entonces, lo más importante es que se reconozca. Y una vez que ya se detectó, se reconoció el abordaje adecuado, de acuerdo a tu ABC, sin pasarse ningún paso para que el paciente tenga mejor evolución. Sí, entonces, reconocimiento para evitar las complicaciones post. Muy bien. Pregunta para el doctor Cortés. Doctor Cortés, ¿en qué tiempo se deben de iniciar los trombolíticos? ¿Qué tiempo? Pues lo más rápido posible. El éxito del trombolítico, cualquiera que sea, va en función del tiempo. En el caso, por ejemplo, de estos fibrinoespecíficos, que es el Alteplase, el Tecneplase, el Reteplase, o como el que usó el doctor Jiménez, muestran más eficacia que la streptokinasa y uroquinasa que tenía, por eso se han dejado de usar y la practicidad también es mucho mayor. El mayor éxito de un trombolítico es antes de 30 minutos de que se inician los síntomas y va a ir disminuyendo y lo podemos dar hasta 24 horas si quieren, pero la tasa de éxito va a ser muy baja y no corresponde el riesgo de sangrado con el éxito que vamos a tener. En general se permiten 90 a 120 minutos si no tenemos opción de angioplastia coronaria. En este caso fue que 45, 50 minutos. Está en un excelente momento para tener una tasa de reperfusión exitosa que anda entre el 60%. Tampoco es en que todos los pacientes que les pasemos trombolíticos se va a abrir la arteria, pero un 60% es una muy buena tasa de reperfusión y más en nuestras condiciones o en nuestro hospital. Una más, doctor Cortés. ¿En qué casos se inicia la angioplastía en primera elección? ¿En qué casos? En todos los síndromes coronarios agudos. La trombolisis fue la primera maniobra o la primera terapéutica que demostró disminución en la mortalidad en los infartos. Cuando llegó la era de la angioplastía, que es entrar con catéteres y dilatar la arteria tapada y destaparla, pues destronó a la trombolisis, ¿no? Entonces, de primera elección, siempre está llevar a un paciente a una sala de hemodinamia en un caso como este. Sin embargo, pues vamos a ponernos en el contexto de nuestro país. El tiempo máximo permitido para llegar a una sala de puerta a balón, o sea, desde que el paciente empieza con síntomas, llega al hospital y se pasa a una sala de hemodinamia a destapar la arteria, el máximo éxito es a los 90 minutos y empieza a disminuir, ¿de acuerdo? Hasta 120 minutos demuestra que puede ser llegar más beneficiosa que una trombolisis en ciertos pacientes, en pacientes con choque cardiogénico, con infartos anteriores, con extensión al ventrículo derecho o que ya tengan datos de una complicación mecánica, porque estos pacientes se van a complicar sí o sí y probablemente van a acabar en una angioplastía. En el caso de nuestros servicios médicos, por eso decía, si a lo mejor una ambulancia hubiera recibido a esta paciente, la lleva directamente al hospital civil, donde cuentan con sala de hemodinamia. Desgraciadamente no está 24/7 esa sala de hemodinamia y estamos pues, ¿cómo lo puedo decir? A circunstancias óptimas a que nos puedan recibir un paciente, ¿no? Entonces, muchas veces en hospitales como el de nosotros, que es de un segundo nivel y no cuenta eso, la primera opción y la primera opción bastante válida es la trombolisis. ¿Por qué hablo de validez? Porque hay estudios que demuestran que el beneficio de una trombolisis a los 30, 40 minutos comparado con una angioplastia a los 120, 160 minutos y les va mejor en mortalidad a los pacientes, ¿sí? No disminuye tasas de reinfarto y otras cosas, pero en mortalidad les va mejor.
Entonces, si estamos conscientes de que nuestro paciente va a tardar más de 2 horas en llegar a la sala de hemodinamia, es trombolisis en nuestro hospital, ¿sí? O sea, si a mí me dicen que le recomendaría a un familiar es habla una ambulancia y trasládate a una sala de hemodinamia. En Morelia tenemos 5 o 6 salas de hemodinamia y esa es la mejor opción. La segunda mejor opción es llegar a urgencias que tenga la capacidad de trombolisis, como en el caso de nuestro hospital. Y hablando de nuestro hospital, tenemos muy buenos medicamentos, muy buenos médicos, tenemos sistema de monitoreo, tenemos terapia intensiva para resolver un síndrome isquémico coronario y el apoyo del Hospital Civil para una angioplastia de rescate o para la resolución de algún conflicto. Entonces, ¿en qué momento hacer una angioplastia coronaria? Pues es la primera elección, ¿sí? Pero cuando no se puede, o sea, si nos tardamos 60 minutos en que nos autoricen mandar a una paciente o nos dejaron a la paciente en la ambulancia y se fue a la ambulancia y luego en lo que regrese y eso es tiempo muy valioso como para no pensar en la trombolisis, como bien lo hizo Jiménez. Otra cosa importante en las salas de urgencias que se recomienda mucho y que yo creo que eso va a venirse, ¿no? La ambulancia debe tomar un electro con los síntomas y si hay elevación del ST, empezar con trombolítico. Yo creo que eso va a alcanzar unos 5 o 10 años, va a ser algo posible. Porque hace 10 años, pues yo me decía, ay, ¿cómo van a mandar un electro? ¿Quién lo va a valorar? Ya llegó WhatsApp, entonces con eso, de cualquier parte del mundo pueden consultar un cardiólogo, un experto en ese y tomar la decisión en base a la simple elevación del ST y la clínica. Y la otra es, no dejen ir a la ambulancia cuando llegue un dolor torácico hasta que le tomen un electro. Si hay elevación del ST, la mejor indicación es que la ambulancia la traslade a la misma ambulancia que lo trajo a una unidad con angioplastía, porque es lo más recomendable. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias. ¿Pudo haber hecho alguna diferencia con el daño en la cara que hizo su paciente si se le hubieran aprovechado No creo que tanto, porque también el retraso hubiera hecho mucho más daño que le hubiera puesto el ketorolaco y le diga, espérese tantito a ver si se le quita. Sí, eso es común, y entonces el paciente ya a la hora que no se le quita, acude al hospital y ya cambia eso. Entonces, el tratamiento del dolor es muy importante en el síndrome isquémico coronario por la descarga adrenérgica, por todo lo que conlleva el dolor en sí, que hace que aumente el consumo de oxígeno. Entonces, no están indicados los AINES, no es la mejor estrategia, pero creo que la recomendación del doctor de decirle vayas al hospital, eso pudo haber hecho la diferencia. No. Yo he visto muchas con troponinas elevadas. Hay que entender que la troponina habla de daño miocárdico por muchas causas. Y los infartos en las embarazadas, la causa más frecuente es disección. Se rompe la arteria coronaria, sobre todo en el trabajo de parto, con esfuerzos muy intensos. En pacientes embarazadas que tienen Marfan o este tipo de patologías. Aquí no he visto ninguna. He visto mucho daño miocárdico por la preeclampsia, por las hemorragias que les hacen, por otra cosa. Actualmente hay 5 tipos de infartos. El que vimos ahorita es el tipo 1, que es el clásico, el que la placa se ulcera y se trombosa. El tipo 2 es cuando hay un desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda. No sé, se me ocurre pues, una hemorragia por un choque hipovolémico, una tirotoxicosis, no sé, de ese tipo de cuestiones. El tipo 3 está relacionado con las angioplastías, perdón, al vasoespasmo, el tipo 4 a angioplastías y el 5 a las cirugías. Entonces, cuando tengamos, porque siempre me interconsultan se infartó por troponinas elevadas. Sí se infartó, pero no es este tipo de infarto de oclusión. ¿Me explico? Entonces, sí hay infartos en embarazadas, pero son tipo 2 o tipo 3, no este tipo.
¿Alguna otra pregunta? Perdón, complementando, ¿eh? El embarazo es una contraindicación relativa para la trombolisis. ¿Sí? Nada más que una embarazada, siempre estás pensando, o bueno, yo, en una disección de la coronaria o aórtica, entonces trombolizar eso sí es una contraindicación absoluta. Entonces, para no retrasar esa angioplastia. Sí, claro. Hay dos estrategias. Hay una que es trombolizamos y la mandamos a cateterizar, ¿sí? Que esa es la que está haciendo tendencia en el mundo. No es una angioplastía de rescate, ni es una angioplastía facilitada, sino es una angioplastía precoz. Entonces, independientemente si hay criterios de reperfusión, se manda y se cateteriza y lo único que ha demostrado es que mejora la tasa de reinfartos, ¿sí? Entonces tenemos prácticamente 24 horas para tomar esa decisión. Y la segunda estrategia es guiada por la clínica. Si la paciente persiste con angina, si empieza a tener datos de insuficiencia cardíaca, si empieza a tener datos de alguna complicación mecánica, se cateteriza. Si no, se deja con el tratamiento como el que está y se busca en un estudio de viabilidad miocárdica si hay tejido para rescatar, para tratar, ¿sí? Y entonces en esa fase estamos con la paciente. ¿Algún otro más, muchachos? ¿No? ¿Ninguna otra duda? Bueno, pues agradecemos al panel de expertos en este tema y le damos un fuerte aplauso. Les vamos a dar su constancia. Bueno, a nombre del doctor Murillo, les agradecemos esta excelente participación y bueno, esperemos que otros servicios de este hospital quieran participar así como ustedes. Muchísimas gracias.